¿Te gustaría conocer cómo elaborar un estado de resultados completo de manera sencilla y en cuestión de minutos? Si tu respuesta es sí, quédate, porque en este video no solamente aprenderás las bases necesarias para poderlo hacer, sino lo más importante, entenderlo. Y aquí va algo que quizá no esperabas. No ocupa ser contador ni tener conocimientos previos, porque yo te explicaré lo esencial paso a paso con un enfoque claro y práctico. ¿Qué tal? Tal vez no me conocías, soy Olin Morán y me da mucho gusto que estés aquí, porque créeme, entender cómo hacer y leer un estado de resultados puede cambiar radicalmente la forma en que analizas tu negocio. Pero, antes de lanzarnos directo a los números, hay un par de cosas que debes comprender, y si te saltas este punto, te aseguro que después todo se va a volver más confuso, así que no lo hagas. Lo primero que debes preguntarte es, ¿qué es un estado de resultados? En pocas palabras, es un reporte financiero que resume los ingresos, costos y gastos de una empresa dentro de un periodo específico, para demostrar si hubo pérdidas o ganancias. Como dato curioso, por eso es que también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias. Lo segundo que debes saber es que este estado financiero siempre contempla un periodo de tiempo determinado. Puede ser un mes, un bimestre, un trimestre, un año o el tiempo que tú decidas. Pero aquí te voy a dejar un consejo práctico, y es que yo te recomiendo que trabajes con periodos mensuales. ¿Por qué? Porque un periodo mensual es lo suficientemente corto como para darle seguimiento, pero lo bastante largo como para no abrumarte con los cálculos cada semana. Ahora, una vez que quedó eso claro, imagina que quieres obtener la información de enero. Tu encabezado debería decir estado de resultados del 1 al 31 de enero del año 2000 tal. Este detalle parece mínimo, pero evita malentendidos que podrían costarte caro. Ahora que ya tienes lo esencial, viene lo interesante. Entremos en materia, pero cuidado, porque aquí es donde muchos comienzan a perderse. Un estado de resultados tiene al menos 4 secciones clave. Son como estaciones en un recorrido, cada una revelando la salud de tu negocio desde una perspectiva distinta que considera la anterior. Tenemos la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos, la utilidad neta y otro tipo de utilidades que la literatura te pudiera sugerir. Pero en esencia son esas 4. Lo interesante aquí es que la forma en que interactúan ese tipo de utilidades es muy sencilla, casi como un embudo. La utilidad bruta siempre será mayor que la operativa será mayor que la utilidad antes de impuestos y esta a su vez mayor que la utilidad neta. Pero ojo, la utilidad neta, aunque sea la más pequeña, es la más importante, porque si es positiva, tienes un negocio rentable, y si es negativa, bueno, ya sabes lo que eso significa. Así que te propongo algo, hagamos zoom y arranquemos con la primera estación de este embudo. La utilidad bruta mide tu eficiencia vendiendo y produciendo. Mientras más ingresos y menos costos, mejor posicionado estarás. Aquí tenemos dos componentes, ventas netas y costo de los bienes vendidos. Las ventas netas se calculan restando a las ventas brutas los descuentos y devoluciones. Imagina esto, vendes 2 artículos a 100 pesos cada uno. A uno le aplicamos un descuento de 10 pesos y el otro nos lo devuelven por un defecto. Tus ventas brutas serían 200 pesos, pero al restar los 10 pesos de descuento y 100 pesos de devolución, el resultado final sería de 90 pesos. Esas son tus ventas netas. Si tú no das descuentos ni aceptas devoluciones, tus ventas brutas serían iguales a tus ventas netas. Sencillo, pero mucha atención con esto. En el estado de resultados no se incluyen impuestos indirectos como lo pueden ser el IVA o el IEPS. Si tus productos lo tienen, elimínalos de este cálculo, porque esos no son de aquí, son del balance general. Este componente refleja el costo directo de fabricar o prestar un servicio. Si eres una comercializadora, son los productos que compras al proveedor. Si eres prestador de servicios, son los insumos que tú ocupas para brindar tu servicio. Y si tú eres un transformador, aquí entran la materia prima, la mano de obra directa, el almacenaje, la logística, los defectos y sí, nuevamente, sin considerar el IVA. Así que quítalo. Cuando restas el coste de los bienes vendidos a tus ventas netas, obtienes tu utilidad bruta. Si es positivo, vas bien. Si es negativa, mejor cierra el changarro porque no hay negocio.
Como dato adicional, divide la utilidad bruta entre las ventas netas y obtendrás tu margen de utilidad bruto. Este porcentaje te permite comparar entre periodos o incluso entre empresas de una misma industria. Un margen superior al 40% se considera excelente, pero no te asustes si tu negocio ronda el 10%. Muchos negocios lo van a compensar con alto volumen de ventas y ganancias en términos absolutos o con ciclos de conversión de efectivo negativos, donde cobran antes de pagar a los proveedores. Pero ya hablaremos de esos trucos financieros en otro video. Así que vamos a continuar con la siguiente estación. Aquí empieza la segunda capa del embudo, la utilidad operativa. Si antes nos concentramos en fabricar, ahora nos enfocaremos en operar y vender. Encontrarás 4 apartados principales: gastos de administración, gastos de venta, otros gastos o ingresos operativos y depreciaciones y amortizaciones. Incluyen sueldos administrativos, renta de oficinas, contabilidad, asesoría legal, suministros, internet, básicamente lo que mantiene viva la estructura aunque no genere ventas directas. Publicidad, vendedores, promotores, atención al cliente, comisiones, envíos, muestras o catálogos, todo lo que impulsa el producto al mercado. Aquí entran rubros adicionales ligados a la operación, pero que no encajan en los apartados anteriores. ¿Cómo qué? Como la renta de mobiliario o de equipo. Pero ojo, la renta, porque la compra de maquinaria no entraría aquí, sino en el balance general, ¿ok? Este es un gasto virtual que refleja cómo tus activos tangibles, que son las depreciaciones, o intangibles, que son las amortizaciones, pierden valor con el tiempo. Puede sonar a pérdida, pero también tiene un beneficio, pues esta pérdida reduce la base sobre la cual vas a pagar impuestos. Como dato técnico, en México, la ley del ISR, artículo 34, establece las tasas de depreciación. No entraré en detalle aquí porque es un mundo por sí mismo, pero lo tendrás en otro video. Al restar gastos administrativos, de ventas, más los ingresos y gastos operativos y las depreciaciones, obtienes tu utilidad operativa. Si este número es bajo, pese a tener una utilidad bruta alta, tienes dos posibles problemas. O tus gastos indirectos son demasiado elevados, o tu volumen de ventas aún no sostiene tu estructura. ¿Quieres un dato extra? Si no consideras las depreciaciones, lo que obtienes es el famoso EBITDA. Aunque mi recomendación es que no le hagas mucho caso. No porque no sirva, sino porque las depreciaciones son un gasto que todos tenemos y a menos de que tengas maquinaria que durará más de 20 años, como en la industria minera, no vería el sentido de omitirlo. Pero vámonos a la tercera sección. Aquí entramos en un terreno delicado, las utilidades antes de impuestos. Se construye principalmente con dos elementos: gastos financieros y otros gastos o ingresos no operativos. Si pediste un préstamo, un crédito o emitiste deuda, aquí aparecen los intereses y comisiones. Solamente eso. No aparece ni el IVA, no aparece ni el monto que recibiste y no aparecen ni siquiera los pagos adelantados que puedas llegar a hacer. Solamente intereses y comisiones. Estos son ingresos o egresos ajenos a la actividad principal de tu negocio, como la venta de maquinaria, rendimientos de inversiones, la renta de inmuebles, etc. Después de esto, la fórmula es simple: utilidad operativa menos gastos financieros más menos otros gastos o ingresos no operativos es igual a la utilidad antes de impuestos. Si por alguna razón tu utilidad antes de impuestos resulta mayor que tu utilidad operativa, algo anda muy mal, pues estás dependiendo de ingresos externos o vendiendo activos que no deberías. No es normal que tu embudo se vuelva a ser mucho más ancho en una parte inferior a una superior. Pero después de aclarar esto, vámonos al siguiente apartado. Llegamos a la última estación del embudo, la utilidad neta. Aquí solamente hay un enemigo a vencer: los impuestos. Hablamos principalmente de dos: el ISR, que es el impuesto sobre la renta, y el PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades.
El PTU siempre será el 10% de tu utilidad antes de impuestos, siempre y cuando tengas empleados y no se rebase más de cierta cantidad de utilidades para cada persona. Mientras que el ISR va a variar dependiendo de tu régimen. Personas morales generalmente pagan el 30% de utilidad antes de impuestos y personas físicas con actividad empresarial tienen una cuota fija más entre el 1 al 35% dependiendo de la base gravable que puedan llegar a generar. Una vez que restas estos impuestos, llegas a tu resultado final. Si es positivo, felicidades, pues tu negocio de perdido es rentable. Y si es negativo, ahora cuando menos sabrás dónde se fugó el dinero. Un margen neto ideal ronda el 20%, pero muchos negocios apenas alcanzan un 5 o 10%. No te compares a ciegas, depende mucho del sector al que pertenezcas y en algunos casos y algunos negocios las ganancias se van a manifestar de maneras diversas, pues si no, pues simplemente no existieran. ¿Viste? El estado de resultados no es ese monstruo complicado que muchos pintan. Hoy ya tienes las bases para analizar la rentabilidad de tu negocio con claridad. Pero atención, lo que vimos es la versión corta. Si tú quieres profundizar más con ejemplos prácticos y la plantilla de Excel, revisa el video ampliado que te voy a dejar aquí. Y si tú quieres dar el siguiente paso y quieres conocer el balance general, no te pierdas el próximo video. Créeme que ahí descubrirás cosas que harán ver tu negocio con otros ojos.